pero lo vamos a dar una óptica quirúrgica, en el cual es un poquito diferente con algunos temas que ya han visto en clínica. Yo soy el doctor Prat, soy profesor adjunto de la Cátedra de Cirugía. Para empezar a hablar de cáncer de pulmón, hay que definir lo que es un cáncer de pulmón, que ya lo sabrán. Son tumores malignos de origen en los epitelios pulmonares y bronquiales. Es decir, todo lo que es a nivel pulmonar bronquial, todo ese epitelio y todo lo que es órganos que lo relacionan, pueden desarrollar patologías atípicas, en este caso el cáncer. Epidemiológicamente, la primera causa de muerte en el hombre. Es decir, el cáncer de pulmón, a diferencia de otro tipo de patologías malignas, que ha tenido su periodo de crecimiento y luego de decreción, porque se ha hecho, empezaron a hacer testeos y se empezaron a hacer un poco estudios complementarios y controles, ha disminuido porque se detecta a nivel temprano o porque existen estudios precoces. En el cáncer de pulmón no ocurre lo mismo. Paciente con, bueno, ahora vamos a ver, pero el paciente fumador es un paciente muy especial en cuanto a hacerse estudios para pesquisar si existe algún tipo de anomalía. Supera en cuanto a la cantidad estadística el cáncer de mama, que es la segunda causa de muerte. Está directamente relacionado, obviamente, con el hábito tabáquico y algunos factores ambientales y muy pocas veces factores genéticos. La polución ambiental en nuestro medio es muy importante, es decir, tenemos industrias que liberan distintos tipos de gases al medio ambiente y eso genera, en algunos casos, cuando la exposición es continua, algún tipo de predisposición a desarrollar tumores a nivel pulmonar. Los que trabajan en algunos cercanos con algunos carcinógenos como el asbesto, el arsénico y el cromo, son muy propensos a desarrollar o tienen mayor predisposición a desarrollar cáncer de pulmón. Discúlpenme. Bueno, a desarrollar cáncer de pulmón, sobre todo, bueno, los trabajadores de industrias automotrices, bueno, el asbesto, o de otro tipo de productos, de aislantes, etcétera. El arsénico en nuestro medio no se ve tanto, pero bueno, sí se ve en otros lugares. Y el arsénico también se utiliza en algunos curtiembres, que nosotros en nuestro medio no hay tantos, pero bueno, sí puede haber pacientes que hayan trabajado en otros lugares y hayan asentado en nuestra ciudad, porque esto no es un factor que afecta directamente o rápidamente al paciente, sino tiene su periodo de latencia. Y las alteraciones cromosómicas, como le dije, en algunos casos hay factores genéticos que predisponen, pero no condicionan la formación de tumores malignos a nivel pulmonar. Como dije, los factores, el tabaco, los factores tabáquicos, el tabaco es uno de los primeros factores predisponentes y condicionantes para desarrollar el cáncer de pulmón. Fíjense todos los elementos que contiene un cigarrillo, es decir, todos son elementos carcinógenos. Por ejemplo, tenemos arsénico, tenemos tolueno, acetona, metanol, naftalina, pirenos, butanos, es decir, fenoles, benzopireno, es decir, son todas sustancias sustancias aromáticas en algunos casos, por eso le digo que en nuestro medio es muy abundante, no solamente por el cigarrillo, sino por las industrias petroquímicas, en el cual liberan distintos factores, distintos de estos productos al medio ambiente, en el cual podemos estar expuestos, pero todo esto lo contiene un solo cigarrillo. Es decir, el cigarrillo cuando nosotros, o cuando se fuma, se aspira todas estas sustancias que en forma, pequeñas microsustancias, pero en forma crónica, y con el tiempo se van produciendo lesiones, microlesiones a nivel pulmonar o alveolar, o de los epitelios pulmonares y alveolares,
y esas se transforman en metaplasias, displasias, etcétera, etcétera, y empiezan a desarrollarse tumores pulmonares. A nosotros ninguno se nos ocurriría decir, agarro y me voy a aspirar todos los días benceno, por ejemplo, porque tengo ganas de estudiar, me gusta el olorcito al benceno, perdón. Ni tampoco acetona, ni bueno, naftalina, todos esos productos nosotros generalmente no todos los días empezamos, y 3 o 4 veces por día hacemos eso. Sin embargo, en un cigarrillo están condensados todos estos productos. Hay que tener en cuenta que la exposición al tabaco genera microlesiones y todas las lesiones que se generan son acumulativas. Es decir, esas lesiones acumulativas se habla como si fuesen la exposición continuamente a las radiaciones, es decir, continuamente a rayos, en el cual van produciendo microlesiones, en el cual se acumulan, pero no retrogradan. Y esas lesiones acumulativas son lo que van a producir alteraciones en la mucosa y en las células epiteliales o las células bronquiales. Esto es vamos a hacer un repaso muy rápido, porque ya lo conocen, lo han visto en patología, lo han visto en clínica médica. Es decir, los tipos de tumores que se pueden desarrollar a nivel pulmonar, tenemos principalmente el adenocarcinoma, representa el 40% de los tumores a nivel pulmonar. La característica de estos tumores es generalmente, no es todo condición sine qua non, pero generalmente son de origen periférico, se ubican a nivel periférico, a nivel pulmonar, a nivel del manto, por lo cual pueden tener algún tipo de sintomatología más temprana. Se originan en glándulas y producen mucina, es decir, son hipersecretores, generan bastantes secreciones a nivel bronquial. Pueden ser un nódulo solitario, que es en algunos casos uno de los factores de consulta y en algunos casos también un buen pronóstico para el paciente, o multifocal masivo, en el cual aquí ya estamos hablando de una complicación de la presencia de varios tumores a nivel pulmonar, del mismo pulmón o de ambos pulmones. Estos generalmente se diseminan por vía linfática y hematógena y puede dar metástasis o da metástasis en algunos casos, no siempre, pero puede dar metástasis. El tema nervioso central, las adrenales, tengan en cuenta esto, las adrenales, huesos, médula ósea e hígado. Y hay tipos, subtipos de estos adenocarcinomas, son los acinares, papilares, bronquiolos alveolares y mucosecretantes. No voy a entrar en detalle de cada uno porque ya lo saben, patología y de clínica médica, porque si no, no terminamos más. Acá dice hincapié en una cosa importante que son las adrenales, porque es uno de los métodos de diagnóstico que nosotros vamos a utilizar en forma continua y en forma reiterada cuando empezamos a estudiar a un paciente con una posible nódulo pulmonar solitario, que no sabemos si es un cáncer de pulmón o no, y ante la duda se pide estudios para ver las glándulas suprarrenales. Después tenemos el carcinoma epidermoide, es uno de los segundos causas de aparición de tumores pulmonares, representa el 30%. Fíjense que no hay tanta diferencia en cuanto a la cantidad, sino que está muy parejo con el adenocarcinoma. Histológicamente es similar al espino celular de la piel, es una característica muy importante. Algunas veces pueden venir, o se puede hacer, hay que hacer diferenciación si es propio del cáncer de pulmón o es metastásico. Esto se caracteriza por ser centrales. Al ser centrales pueden generar algún tipo de sintomatología a nivel bronquial. Está en contacto o se generan los grandes bronquios y diseminación es lenta a los ganglios generalmente ipsilaterales, es decir, los ganglios del mismo lado donde está ocasionado, donde está generada la lesión. Después tenemos el carcinoma de células grandes, o células gigantes, se pueden llamar en algunos momentos. Estos son periféricos, subpleurales, la ubicación es subpleural, producen generalmente cuadros de necrosis. El tumor se empieza a necrosar y se ve sobre todo en las imágenes tomográficas. Y esa necrosis puede llevar a la generación de cavitación, es decir, puede haber necrosis y cavitación conjuntamente, o la necrosis lleva a la cavitación. Y hay que hacer el diagnóstico diferencial si es una cavitación producto de un carcinoma de células gigantes o, en algunos casos, una tuberculosis.
Es una diseminación, es muy similar al adenocarcinoma. En estos casos puede haber una subvariante que son los indiferenciados, que tienen un peor pronóstico y tienen una evolución mucho más tórpida. Y estos generalmente, esos indiferenciados tienen decrecimiento rápido, ¿no? Luego tenemos el carcinoma de células pequeñas. Este es tal vez el más complicado y es el tumor en el cual se da menos proporción, pero el que tiene una diseminación, un crecimiento y una característica muy particular. Y obviamente hasta el momento se están ensayando algunos métodos. ¿Me disculpan un segundito? Digo que se están ensayando algunos métodos y algunas técnicas quirúrgicas, porque hasta el momento no hay ninguna técnica quirúrgica en el cual, o práctica quirúrgica, o un plan de diagnóstico y tratamiento que sea efectivo. Hoy por hoy, en nuestro medio, el tratamiento es netamente oncológico, el diagnóstico es clínico quirúrgico y obviamente el tratamiento es netamente oncológico. No es un tumor que quirúrgicamente se pueda mejorar un poco el margen de sobrevida. Derivan de células de endodermo, representan el 15 a 20% de los tumores que generalmente quedan a nivel pulmonar. Todos son desencadenantes primordiales del tabaco, son de origen centrales, tienen un crecimiento y una diseminación muy rápida, crece en semanas y en poco más de un mes ocupa un espacio muy grande, es decir, es un crecimiento y una replicación celular mucho más importante. Y tiene como proceso ganglionar. Estos son generalmente dar metástasis al hígado, hueso, médula ósea, sistema nervioso, y son característicos de desarrollar síndromes paraneoplásicos. Estos síndromes paraneoplásicos en el cual tienen sintomatología indistinta y algunas veces el paciente presenta una sintomatología que no es típica con la consulta del paciente. Hay algunos subtipos, Hatzell, intermedio y combinado. Esto generalmente tiene una diseminación de crecimiento local, da una diseminación a los linfáticos hacia el tejido ganglionar y atraviesa los conductos, llega al torrente sanguíneo y se disemina, como ya dije anteriormente, el sistema nervioso, médula, etcétera, a través del conducto torácico, la gran vena linfática o la circulación venosa. Y también tiene una relación de metástasis por contigüidad, es decir, con los elementos o los órganos que se encuentran en cercanía, por ejemplo, los elementos mediastinales. Los lugares más habituales son lóbulos inferiores, en el cual da metástasis a los ganglios del mediastino posterior, ganglios subcarinales. El lóbulo superior da al mediastino superior. El lóbulo superior izquierdo, derecho, perdón, el lóbulo superior izquierdo a ganglios aórticos y subaórticos, y esta metástasis a huesos, sistema nervioso, adrenales, hígado y cualquier órgano. Es un tumor de crecimiento rápido, de diseminación rápida y de pronóstico horrible. Por eso lo importante es hacer el diagnóstico precoz en estos casos, cuando el paciente aparece ya rápidamente con una masa ganglionar o una masa tumoral, y generalmente si tiene alguna placa previa y no existía, tenemos que pensar rápidamente en un tumor de células pequeñas. Hay que hacer el diagnóstico, ya sea por broncoscopía, por punción o por algún método, y obviamente el tratamiento es oncológico, es combinado, es oncológico y radiante. Obviamente tiene sus consecuencias. La característica de esto es que algunas veces cuando responden a la quimioterapia, responden rápidamente, se achica rápidamente, pero tiene un efecto rebote al pocos meses que crece sustancialmente su tamaño. Por eso se acompaña con radioterapia. La radioterapia, en algunos casos, y generalmente cuando el paciente lo somete a radioterapia,
tiene sus consecuencias a nivel de órganos vecinos, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los síntomas que presentan los pacientes que pueden llegar a su consulta, a la consulta de ustedes, con alguna sintomatología de un nódulo pulmonar, que puede ser o no un cáncer? Generalmente el paciente tiene tos, puede presentar hemoptisis, cambios de expectoración, dolor y fiebre. La tos generalmente es productiva. Los pacientes cuando vienen a la consulta generalmente van a decir que tiene tos y en forma crónica. Sí, porque si va acompañado de un consumo del tabaco en forma habitual, el paciente es un tosedor crónico. Es decir, está entre el EPOC, porque es un paciente que por ahí hace 20 años que está fumando, y la tos crónica que presenta. Entonces no le da tanta importancia a la presencia de tos, porque siempre tengo tos, siempre me suelo resfriar, siempre pone una excusa en el cual para justificar la presencia de estos cuadros de tos. Pero la tos es un factor muy importante que generalmente son productivas, son pacientes que son hiperproductores, son secretores, por lo tanto tienen tos y hipersecreción. La cosa cambia cuando ese paciente viene por hemoptisis, es decir, cuando empieza a toser, que ya lo toma en forma habitual, pero eso ha cambiado ese cuadro tos y esa expectoración con algunas trazas de sangre o una mostísima franca. Y realmente los pacientes no vienen solos, vienen traídos por familiares, porque si no, no vienen. Pero bueno, el signo acá importante es la hemoptisis. Si uno empieza a interrogarlo, vamos a encontrar que tienen tos, y esa tos ha sido crónica, y esa tos lo relacionan con cuadros de gripe, que tuvo un cuadro gripal, nunca lo relacionan con el hábito tabáquico. Puede haber cambios en la expectoración, puede ser algunas veces una tos ligeramente productiva, ser más productiva, y esa mayor producción de tos puede ir acompañado con cambio de las características de la producción de secreciones, puede estar contaminadas o infectadas, y en algunos casos con trazas de sangre que ya se toma como hemoptisis. Cuando al paciente viene con tos, con algún cuadro de hemoptisis, cambio de su expectoración o no, y empieza a presentar dolor torácico, ahí ya estamos en presencia de un tumor que está más avanzado, que puede ser periférico, puede estar en contacto con la pleura visceral y puede generar algún tipo de reflejo a nivel de la pleura y generalmente puede producir tos, puede producir dolor. Fiebre, cuando aparece fiebre, generalmente es una complicación de estos cuadros. Los tumores malignos pulmonares no generan fiebre. Lo que genera fiebre es la complicación de estos cuadros que les nombré anteriormente, sobre todo cuando existe cambio de la expectoración. Estos pacientes suelen generar contaminarse con microorganismos, pueden ser bacterias, y en algunos casos pueden hacer cuadros de neumonía. Y algunas veces no debuta el paciente con tos, algún cuadro de hemoptisis que quedó solapado y no lo manifiestan, y aparecen con un dolor importante y con fiebre. Cuando hacemos una placa, vamos a encontrar un cuadro de neumonía. Debajo de ese cuadro de neumonía, cuando se empieza a solucionar con antibióticos, cultivos, etcétera, vamos a encontrar la presencia de un tumor. Cuando se empieza a limpiar, lo que nosotros decimos limpiar la placa, se empieza a limpiar la placa, empezamos a encontrar la presencia de un tumor. Bueno, y ese tumor, si lo biopsiamos, va a ser un tumor maligno, que fue el originario de todo estos cuadros, de la expectoración, del dolor y, por lo tanto, del cuadro de neumonía, que genera dolor y fiebre. Cualquier otro síntoma que se expresa, puede de enfermedad avanzada, puede producir también otras consecuencias. Y algunas veces el paciente no viene con estos síntomas todos juntos, sino en forma aislada, puede tener solamente tos, algún cuadro febril o con expectoración o dolor, pero pueden también consultar por disfonía, es decir, una parálisis recurrencial. Es decir, el paciente con parálisis recurrencial y dice, tengo una disfonía que fue progresiva, y de repente me quedé difónico. Obviamente, ¿qué va a decir el paciente? Tomé frío, estuve gritando, etcétera, etcétera. Y en algunos casos viene con dificultad respiratoria porque hay una parálisis no recurrencial, sino una parálisis frénica, es decir, el nervio frénico.
Puede presentar cuadros de anorexia, falta de apetito, decaimiento, disnea, etc. Todos estos síntomas van a ir acompañando a los síntomas iniciales. Es decir, todos estos, cuando presentan parálisis ofrénica, anorexia, decaimiento, disnea, ya estamos hablando de un paciente que puede tener un tumor, o nódulo pulmonar sanitario, o un tumor avanzado, y ya estamos pensando en que puede tener en su estadificación, que lo vamos a ir pensando más adelante, que puede tener un tumor avanzado. Por lo tanto, siempre tener en cuenta o interrogarlo si ha tenido episodios, no de parálisis recurrencial, no vamos a decir parálisis recurrencial porque el paciente no va a entender lo que es, pero sí se ha tenido episodios de difonía, y esa difonía ha sido constante o intermitente, en el cual hay que ir a evaluarlo perfectamente para ver si estamos en presencia con un antecedente fumador o de exposición a algún tipo de tóxicos, estamos en presencia de un tumor pulmonar. Los síndromes paranoplásicos que hoy les nombré, sobre todo que se dan en los tumores de células pequeñas, son habitualmente signos y síntomas no relacionados directamente con la invasión pulmonar, la invasión tumoral. Estos signos y síntomas pueden ser de tipo neurológicos, pueden ser musculares, pueden ser dermatológicos, esqueléticos, vasculares, metabólicos, en el cual neurológico puede ser degeneración o encefalitis, musculares, miositis o miastenia, dermatológico, bueno, acantosis, esclerodermia, esqueléticos, hipocratismo digital en uñas y videoreloj, eso es característico de los pacientes con tumores pulmonares o los EPOC. Los vasculares algunas veces debutan con una tromboflebitis. Y el metabólico pueden generarse algunas veces síndrome de Cushing. Algunos cuadros neurológicos periféricos, sin ser encefalitis o degeneración, pueden presentar los pacientes o debutan directamente con pérdida de sensibilidad de los miembros inferiores. Es decir, algunas veces el paciente viene o consulta, generalmente al clínico, porque no siente o siente que va caminando sobre algodones, es decir, piensa que puede tener un cuadro degenerativo, puede ser producto de una diabetes o pueden tener alguna otra sintomatología, pero esa es la sensación de pérdida de sensibilidad. Cuando uno empieza a interrogar o cuando empieza a hacer estudios y empieza obviamente a evaluarlo, vemos que es un gran fumador y se solicita estudios y bueno, con una placa de tórax podemos ver un nódulo pulmonar solitario. El nódulo pulmonar solitario puede ser o no tan solitario, puede ser un poquito más diseminado, es un signo de que el paciente tiene un tumor maligno de una estirpe tumoral con alta diferenciación y está teniendo lo que se llama el síndrome paraneoplásico. Entonces hay que tener mucho cuidado. Primero, que el cuadro neurológico periférico no está desencadenado por una alteración a nivel de los nervios por otro tipo de patologías degenerativas, sino que está dando signos de un síndrome paraneoplásico. Por lo tanto, tenemos que ir a buscar la causa, y esta causa está degenerada en el pulmón, no a nivel del sistema nervioso central. En el laboratorio se puede pedir SEA y histología de esputo, son dos estudios en el cual se usan. La citología de esputo es un método que es barato, es un método catastral muy importante, no se pide habitualmente, pero bueno, podemos determinar o detectar en etapa temprana la presencia de algún tumor, algún tipo de células sospechosas, neoplásicas, displásicas, en el cual podemos ir a buscarlo. Y el SEA, bueno, es un marcador a nivel tumoral. Bueno, otra forma de estudiarlos a los pacientes tenemos con métodos incruentos los estudios de espirometría. Es decir, esto se debería hacer por buena práctica a todo paciente con factor de riesgo, ¿no? Sin hablar solamente de los fumadores, sino también los pacientes
con contacto con contaminantes ambientales. Es decir, la placa de tórax puede ser el análisis de esputo, la citología de esputo, que es otro método nada más que un Papa Nicolau de esputo, que es el mismo método. La espirometría, la prueba, o lo que se conoce como prueba funcional respiratoria, son estudios que nos permiten diagnosticar pacientes con patologías pulmonares. En algunos casos pueden ser patologías pulmonares de tipo tumorales, en otros casos pueden ser patologías de tipo progresivas, como son el EPOC. Pero es importante hacer los controles necesarios, sobre todo en pacientes en estas condiciones. La espirometría es un examen prequirúrgico fundamental en todo tipo de cirugía. Nosotros, desde el punto de vista quirúrgico, yo soy cirujano torácico también y lo pedimos en forma rutinaria para saber en qué capacidad vital tiene el paciente y qué capacidad forzada tiene el paciente. Eso nos va a permitir determinar la capacidad pulmonar que tiene y si es un paciente que es candidato o tiene posibilidades quirúrgicas, qué grado de receptividad, qué resección se le puede hacer a nivel pulmonar sin alterar su capacidad ventilatoria total y que el paciente obviamente no pueda respirar. Es decir, qué cantidad hablando mal y pronto, qué cantidad de pulmón podemos resecar a los fines de que el paciente tenga un confort de vida aceptable, sea oncológico y resista la cirugía. En cuanto a las imágenes que se pueden pedir a nivel pulmonar, tenemos la radiografía, el gold estándar, lo que se hace habitualmente, lo más barato y lo que se hace el chequeo habitual es la radiografía de tórax. La radiografía de tórax del frente y perfil, siempre el par radiográfico, o sea, hay que pedirlo, nunca un frente solamente, siempre el frente y perfil, porque no sabemos hacer un tipo de técnica planar, no sabemos si lo que encontremos puede ser anterior, posterior o en qué ubicación tiene. Ahí vamos a encontrar nódulos, atelectasias, ensayamientos ciliares, es decir, una gran cantidad de signos y síntomas que pueden indicar la presencia de un tumor de pulmón. Y si es posible, y lo tienen, comparar con radiografías previas de años anteriores, a ver si esas imágenes estaban previamente y si estaban, se fueron creciendo o no fueron creciendo. En los tumores más avanzados, como dijimos, tienen parálisis diafragmática, pueden presentar con derrame pleural o derrame pericárdico. Estos ya son signos de alarma y algunas veces, desgraciadamente en nuestro medio, los pacientes debutan con estas características. O vienen con una atelectasia o con algún signo de alarma como es la parálisis de algún nervio recurrencial, diafragmático, con parálisis diafragmática, con aplanamiento del diafragma o con derrames a nivel pleural o pericárdico, ¿no? En cuanto a otros estudios que van acompañados habitualmente en diagnóstico de cáncer de pulmones, la tomografía axial computada, la tomografía computada, hoy tomografía helicoidal, el TC, en el cual acá, como les dije anteriormente, siempre se pide tomografía de tórax y de abdomen superior. El abdomen superior porque queremos incluir a las glándulas suprarrenales. Glándulas suprarrenales porque tienen una capacidad, es un órgano blanco, que tiene una capacidad de recepción y de metástasis rápidamente cuando el paciente tiene un tumor avanzado o no avanzado, pero sí de alta diferenciación y puede dar metástasis en suprarrenales, en el cual cambia bruscamente, por más que sea un tumor pequeño, a nivel de un nódulo pulmonar pequeño, a nivel de alguno de los lóbulos, si tenemos un metástasis suprarrenal, ya cambia rápidamente la estratificación de ese paciente. La resonancia magnética es otro método, como la tomografía, método no invasivo. No se utiliza muy habitualmente en la detección de tumores pulmonares, solamente tiene indicación para ver invasión mediastínica o cuando son tumores que están muy cercanos a la columna vertebral, para ver, por ejemplo, tumores neurogénicos, para ver si se encuentran en continuidad con la médula ósea o con la médula ósea, no, con la médula espinal y sobre todo, continuidad con la dura madre, en el cual cambia un poco el abordaje quirúrgico en este caso y tiene que intervenir un neurocirujano. Y también tiene un factor
o una utilización muy importante de la resonancia magnética nuclear en los pacientes que se sospecha o que tienen un tumor de Pancoas, el vértice pulmonar, porque nos permite diferenciar y visualizar perfectamente el paquete vasculonervioso, sobre todo el plexo braquial y los vasos del vértice pulmonar, los vasos que nacen a nivel superiores, para ver si hay invasión o compromiso o compresión de la arteria o de la vena. Centellograma óseo corporal total es otro estudio que se pide para ver si existen metástasis óseas, y las ecografías, hoy la ecopleura es la única que se le puede dar una utilidad mucho más importante para ver si presenta líquido y si ese líquido se encuentra libre totalmente en cavidad o se encuentra tabicado, en el cual podemos hacer una ecografía, una punción dirigida por eco también para sacar líquido y visualizarlo y estudiarlo desde el punto de vista patológico y desde el punto de vista bacteriológico. Otro estudio que se usa habitualmente y que se dice hay que realizarlo sí o sí cuando tenemos una sospecha de un tumor pulmonar es la broncoscopía. La broncoscopía ustedes sabrán que es un estudio medianamente incruento, es con anestesia general y mediante un fibrobroncoscopio, tenemos broncoscopía rígida y la fibrobroncoscopía, se examina el árbol bronquial por dentro y se busca la presencia de tumores endobronquiales, protrusiones de la luz endobronquial, y se puede hacer distintos tipos de procedimientos como biopsias pulmonares, biopsias pleurales, perdón, bronquiales, cuando existe la protrusión extrínseca de alguna rama bronquial, se puede hacer punción transbrónquica, hoy generalmente guiada por ecografía, lo que se llama EBUS habitualmente, y se puede hacer un lavado bronquialveolar y un cepillado bronquialveolar para tomar células diseminadas a nivel del bronquio y mandarlos a estudios histopatológicos. Lo que se llama el VAL, es decir, el lavado bronquialveolar, en el cual se envía no solamente estudios histopatológicos, sino bacteriológicos, porque no olvidemos también la presencia de tuberculosis, que es muy habitual en nuestro medio. O se puede hacer un cepillado, o se hacen biopsias, y todos estos procedimientos se hacen habitualmente. Generalmente va arreglado, es decir, todo paciente que ingresa a broncoscopía no solamente se da la visualización, sino se hace una biopsia de la mucosa, se hace un cepillado y se hace un lavado bronquialveolar para tener mayor cantidad de muestras y poder mandarlo a estudio patológico. Obviamente, si encontramos un tumor endobronquial, tomamos muestras de eso. También se visualiza la estructura del bronquio y si existe ensanchamiento o desplazamiento de algunos de los segmentos bronquiales. Dentro de los procedimientos diagnósticos pulmonares invasivos tenemos la punción guiada por tomografía. Es un método que hoy se utiliza muy frecuentemente, sobre todo cuando pesquisamos, por ejemplo, en una placa simple de tórax, la presencia de un nódulo pulmonar, lo confirmamos con una tomografía computada, vemos la ubicación, la localización, el tamaño, si existe la estructura, y se puede plantear o planear una punción guiada por tomografía que directamente se va a biopsiar ese nódulo directamente y se confirma con la tomografía que se está biopsiando directamente ese nódulo. Se toma material y se manda a estudio histopatológico. Tiene una alta sensibilidad y alta especificidad en cuanto a los procedimientos. La medianoscopía es otro método diagnóstico, no es terapéutico, sí diagnóstico, en el cual tratamos de evaluar los ganglios mediastínicos N2, es decir, los ganglios más altos a nivel bronquial, es decir, los que se encuentran precarinales, subcarinales y pretraquiales, sobre todo, en el cual podemos tomar muestra y hacer la estadificación de ese diagnóstico y estadificación del tumor. Después tenemos la mediastinostomía de Chamberlain, bueno, tiene un nombre especial, pero lo que se hace es a nivel de cuando tenemos un tumor, sobre todo pulmonar o mediastínico, que invade el mediastino y que tiene continuidad,
o cercanías con la pared anterior del tórax, se hace la resección de cartílagos y se llega hacia el tumor y se sacan pequeñas muestras, los estudios tienen pequeñas muestras para mandar a estudios hipatológicos. Otro método de diagnóstico y de estadificación son las biopsias ganglionares supraclaviculares. Los nombres no interesan, tenemos Daniels y Albanese, pero acá se los nombro para que lo sepan, pero son las biopsias ganglios supraclaviculares, y lo que se biopsia generalmente es el confluente yógulo-subclavio izquierdo, que es donde termina, como les dije hoy, el conducto torácico, o desemboca el conducto torácico, y se encuentra un conglomerado ganglionario importante, que es prácticamente el drenaje linfático de ambos pulmones. Ahí podemos visualizar la presencia de ganglios. Si existen los ganglios, se extraen y se manda a estudio histopatológico. Si esos ganglios vienen positivos, hacemos la estadificación del tumor y el diagnóstico, qué tipo de tumor en qué tipo de tumor estamos en presencia, en el cual ya sabemos, entonces, el diagnóstico histopatológico y la estadificación de que es un tumor de origen avanzado. Cuando el confluente yógulo-subclavio tenemos células positivas a nivel ganglionar, estamos hablando de estadio 4. La punción pleural es otro método de estudio, sobre todo cuando tenemos líquido libre en cavidades y cuando hay un derrame pleural del pulmón comprometido. Ese líquido, para hacer una punción pleural y obtención de pleura parietal en este caso, es necesario tener una cámara, y la cámara se genera principalmente la separación de ambas pleuras por la presencia de líquido. Cuando ese líquido se extrae y se extrae pleura y se manda a estudios patológicos y ese viene positivo a células no plásticas, estamos en presencia también de un estadio avanzado. O sea, que el paciente, cuando tiene ganglios positivos a nivel mediastínico, ganglios positivos a nivel del hueco supraclavicular izquierdo o líquido libre con células neoplásicas, estamos en presencia de un tumor avanzado. El tumor avanzado es un T3, T4, en el cual generalmente ha perdido la oportunidad quirúrgica. Te hago una consulta. O sea, sí. vos ahí estarías biopsiando la metástasis. O sea, como que eso me llamó la atención, que no tenía ese concepto de biopsiar una Sí, metástasis. sí. Hoy dije que la diseminación puede ser linfática, hematológica o por contigüidad. Bueno, esta sería de diseminación linfática. Si se disemina a nivel linfático, es decir, primero tomaban en contacto supongamos que tengamos un nódulo a nivel del lóbulo superior derecho, izquierdo, no importa la ubicación. Los que primero están afectados son los ganglios iliares. Ahora vamos a verlos, los ganglios ciliares. Luego se comprometerían, esas células van afectando y van produciendo un aumento ganglionar, lo que se llama infarto ganglionar a nivel de los ganglios mediastínicos, y esos ganglios mediastínicos están diseminados en distintas regiones y van ascendiendo en la cadena mediastínica los ganglios paratraqueales, subcarinales, inclusive pretraqueales. Con los pretraqueales podemos tomarlo con biopsias mediastínicas que se ven con una mediastinoscopía, que generalmente lo podemos visualizar con una tomografía computada, es decir, van a informar la presencia de ganglio. En cuanto a cuando hacemos el examen físico y siempre se hace el examen físico y se palpa los huecos supraclaviculares derecho e izquierdo, sobre todo el izquierdo, y se ve la presencia, o se toca la presencia de posibles adenopatías, puede ser presenta dolor o puede ser presenta pequeñas, se tocan como inflamaciones ganglionares, ahí puede hacer una biopsia de esa grasa supraclavicular y la presencia y sacar esos ganglios. Si esos ganglios viene infiltración neoplásica, ya vamos a saber qué es una neoplasia y nos va a permitir decir qué tipo de neoplasia es. ¿Es un adenocarcinoma? Si es unas células pequeñas o si es un epidermoide o otra variedad.
pero lo podemos estadificar, es decir, si los ganglios mediastínicos, por ejemplo, con una mediastinoscopía nos dan positivo, o los ganglios supraclaviculares nos dan positivo, ya estamos en presencia de un tumor de origen avanzado. Es decir, cuando llegan a los escalones más altos, es signo de complicación. Complicación en el sentido de la estadificación, ya cambia la estadificación del paciente, no es un tumor incipiente, por más que sea chiquito, sino es un tumor que ha mestatizado a nivel ganglionar. No sé si me explico. Sí, perfecto. Gracias. ¿Sí? Bueno. ¿Otro método? ¿Alguna otra pregunta? Profe, una pregunta. Sí. Entonces, a nivel general, si está más a nivel central, se prefiere la broncoscopía para tomar biopsia, pero si está más a la periferia, tomografía con punción, puede ser así. Se puede hacer, no. ¿no? A ver, hay que hacer buen estudio a nivel pulmonar, porque no sabemos si en este momento lo estamos estudiando el paciente con la tomografía, todavía no tenemos el diagnóstico, sabemos que es un nódulo, tiene una sospecha diagnóstica por el tipo de nódulo, características, porque es videoperilado, porque por es espiculado, etcétera, etcétera. Podemos tener en cuenta de que puede ser un tumor maligno, perdón, un tumor maligno. Pero no tenemos la confirmación histopatológica. Entonces, la punción guiada por tomografía es una forma de confirmar histológicamente el tumor. Pero la broncoscopía también hay que realizarlo porque no sabemos si ese tumor también compromete el bronquio y no estamos generando un achicamiento de ese bronquio y puede generar una telectasia. Entonces, por ahí tenemos que sacar algún pedacito tumoral para hacer el diagnóstico también y estadificación y recanalizar el bronquio momentáneamente para llevarlo en las mejores condiciones de cirugía, ¿me entienden? Aparte que hay que ver por dentro la presencia, cómo se encuentra el árbol bronquial y la aspiración de secreciones, si son abundantes, también es importante. Por más que sea periférico, algunas veces el lavado bronquiolo-alveolar nos permite extraer células y esas células analizarlas desde el punto de vista citológico. ¿Me entienden? Es decir, claro, o sea que se hacen los dos, digamos, porque nunca sabés si puede también haber lesión en los bronquios. Claro, siempre hay que hacer los dos tipos de estudio. Es decir, ver por dentro, nunca no es completo el paciente si nosotros lo llevamos a cirugía si no tiene una broncoscopía. O no es completo el paciente si hacemos una broncoscopía y no le hacemos una tomografía. Es decir, hoy en cirugía torácica hay que hacer ambas cosas para ver cómo se encuentra el árbol bronquial por dentro, la presencia o no de otro. Porque en algunos casos no se ve tomográficamente, o no lo visualizamos tomográficamente porque se encuentra intrabronquial, pero podemos encontrar un paciente que tiene un tumor sincrónico. Se llama tumor sincrónico, un paciente con una patología sincrónica, que son tumores de distintas estirpes. Podemos tener un adenocarcinoma a nivel del manto pleural, que lo podemos confirmar tal vez con una punción guiada por tomografía, y por ahí encontramos un epidermoide, o podemos encontrar un carcinoma, un carcinoide en algunos casos, que después lo vamos a ver, a nivel intrabronquial. El cual hablamos de tumor sincrónico porque son dos estirpes diferentes. Y eso no es una rareza, sino que se da en algunos casos tumores sincrónicos a nivel pulmonar. ¿Entienden? Entonces, por eso es necesario hacer la broncoscopía y tenemos que ver cómo está el árbol bronquial por dentro y si existe en un caso algún tumor que está ligeramente obstruyendo, con la biopsia podemos ir sacando distintas porciones del tumor y recanalizando y pudiendo evacuar el bronquio que se encuentra parcialmente taponado y que obviamente va a aumentar la presencia de secreciones. Esas secreciones se van a infectar y después nos va a complicar si el paciente lo queremos llevar a cirugía. Condición sine qua non es broncoscopía y tomografía computada, tomografía helicoidal con corte fino, etcétera, para poder hacer el diagnóstico, estadificación y llevarlo a cirugía. ¿Sí? Listo, gracias. ¿Me expliqué? Bueno. Sí, gracias. Otro estudio que se autoriza es el VATS, que es la videotoracoscopía,
La videotoracoscopía es la cirugía laparoscópica anatomía abdominal, pero en este caso a nivel pulmonar. Es decir, la videotoracoscopía tiene su ventaja en el cual amplificamos, se coloca entramos por una cámara, distintos canales de trabajo, se amplifica perfectamente, es con mucho aumento, podemos ver hasta lesiones muy pequeñas, podemos obtener muestras, puede ser diagnóstico y tratamiento, es decir, podemos obtener muestras pleurales, muestras de líquido, muestras, hacemos biopsias pulmonares, podemos hacer resecciones pulmonares, en el caso de ya confirmar un tumor, podemos hacer una resección parcial o de un lóbulo pulmonar, y en caso de que sea un tumor muy invasivo, un tumor que ya ha pasado su etapa quirúrgica, podemos hacer diagnóstico con la biopsia pleural y pulmonar, diagnóstico con el líquido que vamos a sacar y mandarlo a estudio, y cuando confirmamos que es un tumor maligno y ya tiene un derrame pleural, otro procedimiento que podemos hacer con el VATS es la pleurodesis, es decir, el sellamiento de ambas pleuras para evitar que ese paciente, como ya no tiene oportunidad quirúrgica, sino solamente tratamiento oncológico, no vuelva a repetir los cuadros de derrame pleural que el paciente lo va a descompensar rápidamente, porque va a entrar con cuadros de disnea progresiva y va a ser sometido continuamente a punciones hasta un momento que se va a infectar. Entonces, la pleurodesis que hacemos por VATS nos va a permitir el sellamiento de ambas pleuras, parietal y visceral, y de esa manera dejar sin espacio, sellar el espacio pleural y no darle lugar al tumor que pueda desarrollar líquido y que ese líquido se ubique a nivel pleural. Entonces evitamos una complicación al paciente. Y después tenemos la toracotomía exploradora, que es la toracotomía convencional con una apertura del tórax, habitualmente hacemos toracotomías oligotraumáticas que se llaman, en el cual tratamos de hacer con incisiones muy económicas para poder hacer la resección del tumor, de la pleura y en algunos casos del lóbulo, de los lóbulos o del pulmón completo. Depende el tipo de tumor, dónde está ubicado, las características y obviamente el estudio general del paciente, si tolera o no tolera las resecciones, parciales o totales. Bueno, esto rápidamente, tampoco le quiero que mostrar la técnica, para que sepan lo que es un método diagnóstico, que es la biopsia supraclavicular, donde se realiza, es decir, el paciente en el cúbito lateral con anestesia local, se busca el esternocleidomastoide, la clavícula por encima de 2 traveses de dedos, ahí encontramos el hueco supraclavicular. ¿Qué lo vamos a buscar? Esto, es decir, la grasa del hueco supraclavicular. En esa grasa del confluente yúgulo-subclavio vamos a encontrar un conglomerado ganglionar, y hay que tener en cuenta que ahí desemboca el conducto torácico, es decir, sacamos el conglomerado ganglionar evitando lesionar el conducto torácico. Si lesionamos el conducto torácico, bueno, no pasa nada. Hay que identificarlo rápidamente, ligarlo y se soluciona el problema, pero no hay que dejarlo libre porque si no va a producir la salida de linfa continuamente por la herida. Es decir, esto es un método de diagnóstico y de estadificación, no tratamiento, sino diagnóstico y estadificación. Diagnóstico porque por esos ganglios los mandamos a patología, y estadificación porque si confirman que son positivos, positivo hablamos cuando hay una neoplasia, estamos en un tumor que ha tomado los ganglios más altos vendría a ser la región mediastinal. Bueno, lo mismo la biopsia de Daniel, algunos parámetros en el cual así queda, se saca toda la grasa, prácticamente dejamos el nervio frénico y el confluente yúgulo-subclavio y la yugular, y hay que tener un elemento muy importante que es la carótida, es decir, no biopsiar la carótida, ¿no? Porque si no vamos a tener un sangradito importante. Bueno, y esto es lo más interesante de todo, que a ustedes les gusta, es la estadificación de cáncer de pulmón. La que tienen pocas estadificaciones en el organismo, tenemos una más. En
generalmente en lo que son tórax y mediastino existe el consenso internacional que se reúne cada 5 años y hace una clasificación o reclasificación, reestadificación de todos la estadificación del TNM a nivel pulmonar. Es decir, se modifica en algunos casos cada 5 años. Cada 5 años vamos a encontrar subvariantes, subniveles y cada vez nos están volviendo cada vez más locos. El TNM, saben lo que es T, presencia de tumor, N, la presencia de ganglios y M, la presencia de metástasis. Es decir, en el TNM que nosotros tomamos, el TX es tumor primario, presencia de células sin tumor evidente. Para mi forma de ver, el TX y el T0 no existen modificaciones. Es el tumor in situ, pero células atípicas sin lesión visible. Es decir, prácticamente no existe diferencia entre uno. Sabemos que existen células, en los dos existen células, pero no ubicamos el tumor. En ese momento voy a tener un tamaño muy pequeño. T1X es carcinoma in situ. Este sería lo ideal, poder encontrar un paciente que venga con un carcinoma in situ, cosa que no ocurre en nuestro medio. En otros países puede ser, en nuestro medio no es lo habitual que te venga un paciente con carcinoma in situ. Sea lo que se llama un incidentoma, es decir, la presencia, o sea, hacer un estudio X y de repente encontramos o se hace un estudio pulmonar y se encuentra una imagen o una broncoskopía por X razón y se encuentra células neoplásicas. Ese sería un carcinoma in situ, que sería lo ideal poder encontrarlo hasta T1, hasta T2, en el cual podemos hablar no de curación, pero sí de una sobrevida mucho más importante. Después tenemos el T1A, que son tumores de menos de 2 centímetros, sin compromiso pleural. Esto se va modificando, como les dije, porque también los estudios de diagnóstico, en el caso de la tomografía, el ecoidal cada vez se va haciendo mucho más fidedigno y van haciendo cortes más finos y los equipos van a ser de mayor fidelidad, en el cual podemos encontrar tumores muy pequeños. Por eso estamos hablando ya de tumores de menos de 2 centímetros, en el cual antes no lo veíamos directamente, hoy se pueden ver. El T1B es un tumor mayor de 2 centímetros, pero menos de 3 centímetros, es decir, estamos entre 2 y 3, 2 y medio, bueno, en toda su dimensión, ¿no? Después tenemos el T2, que son tumores entre 3 y 7 centímetros, con compromiso pleural o visceral, con atelectasia distal a nivel iliar. El T2A es un tumor de 3 a 5 centímetros en su totalidad de dimensión. El T2B es un tumor entre 5 y 7 centímetros en todo su tamaño total. El T3, compromiso pleural, ya existe un tumor con compromiso pleural, y ese compromiso pleural puede involucrar también la pared, el diafragma, el pericardio, y se encuentra a menos de 2 centímetros de las carinas. Es un tumor que ya está bastante comprometido, ya tiene metástasis o lo que puede llamar una invasión por continuidad. Y el T4 es un tumor invasión mediastinal con derrame pleural y neoplásico. Eso es el que yo les decía cuando existe derrame pleural o cuando existe ganglios a nivel superiores. El N0 es sin compromiso ganglionar, N1 compromiso iliar, es decir, bronquial homolateral, lo que se llama ipsilateral. El N2, compromiso mediastínico homolateral, y el N3, compromiso mediastínico contralateral o supraclavicular. M0 sin metástasis, M1 con metástasis, y ahí tenemos el M1A, metástasis a otro pulmón, y M1B, metástasis a distancia, es decir, excede a nivel pulmonar, mediastínico, ya tenemos, puede ser en hueso, cerebro, suprarrenales, etcétera, etcétera. Bueno, en los estadios tenemos estadio 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B y estadio 4 con todas sus subvariantes, que es muy difícil acordarse todo, pero bueno, lo importante de esto es tener en cuenta
lo que le puse en rojo es los estadios 1, 2 y 2, hasta el 2B son estadios que se pueden considerar estadios quirúrgicos, es decir, son aquellos en el cual tenemos grandes posibilidades de resección, no existe tanto compromiso y podemos decir que estos pacientes son quirúrgicos. Cuando ya estamos hablando de un estadio 3A, es un tratamiento, es un paciente para restadificar, hacer tratamiento oncológico previo y restadificación posterior. Es decir, se hace diagnóstico, obviamente, como tenemos un tumor, ya hicimos la estadificación, pero lo sometemos a quimioterapia y restadificación para ver si ese tumor responde rápidamente a la quimioterapia y existe un retroceso de ese estadio 3A a un estadio quirúrgico, puede ser 2B. No creo que disminuya, o 2, si tiene una buena respuesta. Ya el estadio 3 y 4 son tratamientos oncológicos, oncorradiantes y con tratamiento paliativo porque ha perdido totalmente la oportunidad quirúrgica. Nunca intentar operar a un paciente con estadio 3 o estadio 4 porque obviamente no vamos a poder hacer nada, la mortalidad va a aumentar rápidamente y el paciente obviamente va a tener un mal pronóstico. Hay que tener en cuenta que el cáncer de pulmón en nuestro medio no tiene un buen pronóstico porque nunca tomamos un paciente o nunca recibimos un paciente T1A, T1-0, concentración in situ, hasta T1B. Generalmente estamos en presencia de un paciente con T2 y su variante A o B no consulta inmediatamente porque no es habitualmente como otros tipos de tumores, el cáncer prostático, el cáncer de colon, el cáncer de mama, etcétera, etcétera, en el cual se hace controles seriados, anuales, etcétera, o cada 5 años para pesquisar o verificar esa posibilidad de presencia de algún tumor. En el caso de esto, como está ligado directamente a la pulsión ambiental y ligado directamente al hábito tabáquico, que es muy importante en nuestro medio, el paciente no es muy proclive a la consulta médica. Bueno, esto es lo que, más o menos lo que yo les quería explicar hoy, es la presencia del mapeo ganglionar mediastinal, es decir, todos los ganglios del mediastino hoy por hoy tienen nombre, tienen un número, que son fijos, esos números nos permiten identificar los ganglios donde están ubicados y a medida que va ascendiendo los números, es decir, cuando llegamos al número 1 es los estadios más avanzados y los ganglios más altos. Fíjense dónde están ubicados. Es decir, estos son los ganglios ciliares que están pegados al bronquio, estos son los ganglios subcarinales, pretraquiales, y los ganglios más altos, pretraquiales altos, los ganglios 2, y vamos a encontrar los ganglios 1, que van a encontrarse, sobre todo ganglios 2 y ganglios 1, a nivel de hueco supraclavicular. Esto es lo que vamos a sacar mediante la mediastinoscopía y mediante las biopsias que les nombré anteriormente, vamos a sacar los huecos supraclaviculares, en el cual cuando más ascendemos en la escala, es decir, más ascendemos en los números, peor pronóstico hacia el paciente. El tratamiento, bueno, la cirugía es la única posibilidad de curación. Te puse entre paréntesis o entre el signo de interrogación porque eso depende obviamente del medio en que se mueven y el grado de estadificación que tiene el paciente. Si el paciente lo tomamos en un estadio inicial, seguramente tiene mayor posibilidad de curación o mayor posibilidad de sobrevida y no los pacientes que nos vienen habitualmente cuando o nos vienen con derrame pleural o con disfonía o con otro tipo de patologías en el cual es más dificultoso que el tratamiento quirúrgico solamente sea definitivo. Generalmente son tratamientos combinados. El diagnóstico temprano, bueno, esto es primordial, esto ya lo saben, lo han escuchado 55 millones de veces en todo tipo de patología a nivel general. Todo lo que es temprano tiene mejor resultado que todo lo que es tardío. Solo el 25% de los pacientes que vienen a la consulta son candidatos de cirugía. Es un porcentaje demasiado bajo.
Pero bueno, sería importante hacer campañas como para concientizar a la gente para poder estudiarse, ¿no? En toda la evaluación quirúrgica y periquirúrgica que hacemos, obviamente para todo tipo de cirugía, en este caso electrocardiograma, hemostasia, y lo que le sumamos desde el punto de vista pulmonar, espirometría, prueba funcional respiratoria, medio interno, respiratorias, hemograma, bueno, y lo que son imágenes, tomografía y broncoscopía. Esto es un parámetro en el cual son condicionantes de algunos tipos de resecciones. La neumonectomía es cuando la prueba funcional se encuentra entre el BSU1, la prueba funcional se encuentra entre el 1,5 litros, por encima del 1,5 litros, 1,200 de capacidad pulmonar total. Cuando el paciente anda entre 1 litro y un poquito menos, se plantea una lobectomía, y cuando los pacientes presentan una saturación de oxígeno que tiene que ser superior al 60% para llevarlo a cirugía. Estos son criterios de llevarlos a cirugía y el tipo de cirugía que se puede realizar a estos pacientes de acuerdo a parámetros de prueba funcional respiratoria y gasometría en el caso de medio interno. Bueno, esto para que sepan y recuerden que el pulmón se segmenta, está segmentado, tiene lóbulos y segmentos, el cual nos va a permitir poder hacer resecciones parciales en algunos casos, cuando son pacientes con alto riesgo, pacientes con capacidad respiratoria muy limitada, podemos hacer una segmentectomía, una bisegmentectomía, una lobectomía, una bilobectomía, y si hacemos en el caso del pulmón derecho una trilobectomía, ya estamos hablando de una neumonectomía, si sacamos un pulmón completo. Eso de acuerdo a los criterios que nosotros utilizamos previamente de estadificación y de estudio previo del paciente de acuerdo a sus capacidades pulmonares. Nosotros tenemos que manejarlo mucho con las capacidades pulmonares porque si no, no tenemos buenos resultados. Bueno, esto es sencillamente lo que es el árbol bronquial y cada uno de los segmentos. Lo que se trata de evaluar hoy con la broncoscopía son todos estos segmentos. Tratan de entrar a cada uno de los bronquios subsegmentarios. No vamos a llegar a los bronquiolos chiquitos, pero los subsegmentarios en los cuales hacemos evaluación interna del bronquio, lavado bronquialveolar y biopsia de cada uno de los segmentos pulmonares para poder hacer un diagnóstico definitivo. En algunos casos podemos encontrar una producción externa, puede ser ganglionar o puede ser la presencia de un tumor, y se puede intentar hacer una biopsia transbrónquica. Hoy por hoy se utiliza lo que conocemos con el EBUS, es decir, es una broncoscopía guiada por ecografía, para no biopsiar la aorta, por ejemplo. Bueno, los procedimientos quirúrgicos, vamos a hacerlo rápidamente porque nos van a correr los tiempos. Tenemos la neumonectomía, que saben lo que es la resección de todo el pulmón. En el caso del pulmón izquierdo, los 2 lóbulos, el pulmón derecho, los 3 lóbulos. Lobectomía, que es la resección de un lóbulo pulmonar, y segmentectomía, lo que les dije anteriormente, la resección de un segmento pulmonar, que se está utilizando hoy mucho también, una segmentectomía reglada, en el cual podemos sacar el segmento y poder completar ese tratamiento con una cirugía oncológica, con un tratamiento oncológico. Todo esto se completa, todo esto hay que realizarlo para hacerlo completo con un relevamiento ganglionar mediastinal, lo que se llama vaciamiento ganglionar mediastinal, es decir, del lado operado, del lado derecho o del lado izquierdo, se hace un vaciamiento de todos los ganglios visibles de la cadena ganglionar que les mostré anteriormente, para poder decir, una estadificación más completa postquirúrgica, es decir, se sacan los ganglios, se van sacando de a uno y como ya conocemos los números, se los va separando y decimos ganglio 5, ganglio 6, ganglio 7, ganglio 8, y el cual se los manda en forma separada al patólogo para que los evalúe y nos va a decir si esos ganglios se encuentran invadidos con invasión tumoral o sin invasión o libre de invasión tumoral, lo cual nos va a ayudar posteriormente al tratamiento oncológico, ¿no? Bueno,
Según los estadios, podemos hacer distintos tipos, el estadio 1 y 2, lobectomía de elección, bilobectomía, neumonectomía, segmentectomía, bueno, lobectomía, bilobectomía, neumonectomía, bueno, evaluación previa a todo esto, es decir, la resección de un lóbulo, un segmento o todo el pulmón, ¿no? Estadio 3A, hay que hacer una evaluación previa y generalmente estos se someten, como les dije anteriormente, a tratamiento oncológico y restadificación. El estadio 3B, contraindicación absoluta de cirugía de entrada, se hace neoadyuvancia y luego restadificación final de cirugía. En estos casos, algunos pacientes han retrogradado a un estadio 2, ¿no? 2B. El estadio 4, metástasis, son pacientes claramente con otras consecuencias, con otras características, con metástasis, con líquido libre en cavidad, metástasis cerebral única, resección, etcétera, etcétera. Son pacientes que hay que hacer tratamiento paliativo y la mejor forma de mantenerlo que tenga mejor confort, como le dije anteriormente, hacer el diagnóstico, si tiene derrame, evacuar el líquido y hacer pleurodesis para evitar las disneas progresivas. Siempre en los tumores hablamos de tratamiento o de sobrevida a los 5 años. Fíjense, el estadio 1 tiene un 65 al 75% de sobrevida a los 5 años. El estadio 2 bajamos al 35% y fíjense el estadio 3 como del 65%, que el estadio 1 baja al 15%. Eso nos dice dos cosas, es decir, a medida que va aumentando los estadios, las posibilidades de sobrevida van disminuyendo y la importancia de un diagnóstico precoz con los primeros síntomas para poder hacer una buena resección y tener una buena sobrevida. La mortalidad operatoria, por suerte, hoy en nuestro medio es baja, es el 2%, la posoperatoria es mucho más alta, porque acá tenemos el porcentaje a 5 años. Bueno, rápidamente, para que ustedes vean algo de cirugía, aunque sean fotitos, lo que tratamos de abordar al sacar los lóbulos, es decir, saca el lóbulo pulmonar, en este caso la lobectomía izquierda, se buscan los vasos, se buscan el bronquio, que es lo que primero dice una disección completa del lóbulo, y luego se va al pedículo pulmonar. Bueno, pasa lo mismo en todos el resto, ¿no? En la lobectomía derecha pasa exactamente lo mismo, es decir, lo que se trata es la liberación del lóbulo completa, es decir, una vez que el lóbulo se encuentra totalmente libre, ahí ya nos va a permitir abordar los vasos que va a irrigar la arteria, la vena y, en este caso, el bronquio, ¿no? Se liga y se sutura. Bueno, en cuanto al tratamiento coadyuvante, tenemos la radioterapia prequirúrgica, que son prácticamente tumores que invaden la pared, tumores del vértice pulmonar. Estos pacientes, cuando se hace radioterapia prequirúrgica, raramente se llevan a cirugía, porque después encontramos grandes dificultades de resección. En el posoperatorio, la radioterapia tiene una mayor respuesta al carcinoma epidermoide y en el estadio 3 a enfermedades, bueno, en el estadio 3 también el estadio 3A. Y el nivel paliativo la radioterapia puede prolongar la sobrevida o no y mejora la calidad de vida o no. Eso es una apreciación muy propia porque en algunas veces la radioterapia tiene algunas consecuencias bastante desagradables, como la esofagitis, la neumonitis y la pericarditis por la irradiación. Es decir, por eso les digo que algunas veces la prolongación de sobrevida es relativo y la mejora de la vida es relativo, porque si el paciente empieza a tener esofagitis, neumonitis o pericarditis actínica, es muy difícil solucionar ese problema. La quimioterapia está indicada en todo paciente que es sometido a cirugía de cáncer de pulmón, pero estamos en indicaciones estadio 3 y estadio 4 generalmente, porque son métodos de lo único que se les puede dar al paciente. Bueno, las drogas, cisplatino, doxorubicina, vincristina, ciprofloxacina, bueno, eso
no es importante en este momento, es patrimonio del oncólogo, pero hay que saber que se le hace un tipo de drogas. En los pacientes con células pequeñas, generalmente el tratamiento es oncológico, combinado, en este caso es oncológico con utilización de quimioterapia y radiante para disminuir el tamaño tumoral. Como les dije anteriormente, las células pequeñas tienen en algunos casos tienen una buena respuesta al tratamiento quimio-radiactivo y luego, al poco tiempo o al año, tiene un efecto rebote y crece exponencialmente y obviamente el paciente tiene un pronóstico a corto plazo. El tratamiento combinado, la sobrevida, estamos hablando de los tumores de células pequeñas a 10 meses. Por eso les digo, es muy poco el tratamiento. Cuando hablamos de regresión completa, con la desaparición del tumor, e incompleta hay una disminución del 50% del tumor. Estos tumores generalmente dependen, como les vuelvo a reiterar, el momento que viene la consulta y la estratificación del paciente. Profe, ¿te puedo interrumpir un segundo? Sí, señor. ¿Podrás volver a la diapositiva anterior que no llegué a sacarle un screen? Ahí está. Ah, sí, muchas gracias, listo. Bueno, ¿sácate fotos ya? Sí, ya está. Bueno, ¿puedo seguir? Sí, gracias, perdón. No, por favor. ¿Alguna otra duda? ¿Ninguna? No. Bueno, los tumores broncopulmonares no son los únicos que les mostré, o sea, los 3 o 4 que les mostré, como el adenocarcinoma, el carcinoma escamoso o epidermoide, células pequeñas y células gigantes. Tenemos tumores carcinoides. Tumor carcinoide es un tumor carcinoide, son tumores de bajo grado de malignidad, en el cual nos permite hacer lo que se llama cirugía en menos, es decir, una cirugía de resección anastomosis. Si sacamos, generalmente afecta al bronquio, sacamos o se reseca el bronquio afectado y se reanastomosa, es decir, conservando el resto del parénquima pulmonar. Es decir, es un tumor de bajo grado de malignidad que nos permite o nos da esa ventaja de poder hacer ese tipo de tumor. Estos generalmente son endobronquiales y por eso es importante hacer la broncoscopía de todo tipo de pacientes. Después tenemos carcinoma de células bronquiales, carcinosarcoma, bueno, ya me ganarán el resultado que tiene esto, los blastomas pulmonares, tumores primarios pulmonares linforeticulares, melanomas pulmonares primarios, tumores primarios malignos de células germinales, sarcomas primarios pulmonares, tumores bronquiologos intravasculares, no todos de los tumores a nivel pulmonar son malignos, tenemos benignos, adenomas grandulomucosas y adenomas pleomórficos, es decir, alguna ventaja siempre le damos a cuando existe una masa tumoral, una imagen pulmonar solitaria que puede ser también algún tumor benigno, en el cual no todo es negativo en este caso, ¿no? Y nada más. Acá vienen las dudas. ¿Están todavía así, no? Sí, profe. Sí. Bueno, ¿tiene alguna duda? ¿No? O sea, a mí me quedó como en el Algunos están diagnóstico. frotando los ojos, es como si durmiera una siesta. No, a mí me quedó una duda en base al diagnóstico, como que se nombraron muchas pruebas y como que quería ver en cuál centrarme más a modo general. Después sé que vos vas pidiendo más pruebas según frente a qué estés. Pero sería poner la RX frente y perfil. Vos sos, por ejemplo, no sos especialista, ¿no? Vamos a empezar por ahí. No sos especialista. Te viene el paciente a la consulta. Vos no sos el especialista que tenés que hacer estudios más complejos. Entonces, vos para hacer el diagnóstico y derivarlo, tal vez sea ahí a lo que vos apuntás, primero el interrogatorio y el examen físico es trascendental, es decir, saber
qué es lo que le está pasando, cuándo le pasó, todo lo que viene presentando el paciente. Se hace una placa de tórax, se solicita una placa de tórax, un frente, un perfil. Si ese frente y perfil te viene un tumor del vértice y se ve dificultoso, puede hacer una desentrada de vértices, ¿no?, para sacar las clavículas y ver bien la presencia del tumor. Porque algunas veces tenemos pacientes con un tumor pulmonar y enfisema, entonces se nos complica tampoco la visualización. Y ahí conjuntamente, aparte del laboratorio, que le podés pedir gases en sangre, por ella adelantando un poco cómo viene su gasometría pulmonar, se le pide una tomografía computada, de una tomografía helicoidal, tomografía computada helicoidal, de tórax y abdomen superior, siempre. Tórax y abdomen superior. Abdomen superior porque queremos ver las suprarrenales, a ver si están o no comprometidas o no. ¿Está? Eso es lo que vos tenés que hacerle inicialmente. Después, si querés hacer una prueba funcional respiratoria, bienvenido sea. Pero con esos estudios que vos tenés, con el resultado que te da esos estudios, ya te da un panorama de que vas a encontrar un nódulo pulmonar solitario, puedes encontrar un efisema y la ubicación de ese nódulo pulmonar. Tal vez no tenga el diagnóstico, seguramente no vas a tener el diagnóstico. Te vas a hacer una sospecha diagnóstica. ¿Por qué? Por las características de la imagen que puedes tener. Obviamente, el especialista en diagnóstico por imagen te va a decir, se solicita, se sugiera complementar con una punción guiada, con tal cosa, con tal... Bueno, pero ya vos tenés un panorama con la historia clínica, con la evaluación del paciente y con los estudios que le pediste, que algo está pasando. Que ese paciente, obviamente, no es que tiene una tosecita producto de que salió y tomó frío. No, ese paciente tiene un tumor pulmonar y ese tumor pulmonar tiene grandes sospechas por las características que puede ser un tumor maligno. Y ahí lo derivás al neumonólogo o lo derivás al cirujano torácico, desde cuando lo que vos quieras. El cirujano torácico te va a pedir lo mismo que el neumonólogo. Lo que tal vez el neumonólogo que va a hacer es pedir más estudios y ir retrasando un poquito más la consulta al cirujano torácico, que en definitiva termina con el cirujano torácico. ¿Entendés? Sí, y ahí como que sería mi duda en que ponele que ya sé que se deriva, pero si vos tenés que decirle, pedís una biopsia. O sea, podés pedirle una punción guiada por tomografía. Podés pedirle. Para hacer la biopsia pulmonar. Del nódulo pulmonar. ¿Ah? Después, bueno, complementarás o no vos o el especialista con una broncoscopía. Y si es necesario, no tenemos con eso un resultado, bueno, se puede hacer, y hay ganglios que te lo informan la tomografía computada, otros estudios más cruentos como la mediastinoscopía o la biopsia supraclavicular, ¿no? bien, Pero el genial, paciente gracias. tiene que hacer un diagnóstico. Y en algunos casos, si tengo grandes sospechas y a pesar de todos los estudios te viene que es un NI infiltrado y no te dice que se las tiene y nada, bueno, se puede hacer una, ya por patrimonio del cirujano, es una videotoracoscopía y ahí es una resección del nódulo, biopsia por congelación, confirmación del estudio histopatológico y podés continuar con la cirugía. ¿Tá? Es decir, puede ser una resección, una lobectomía o una segmentectomía, etc. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, gracias. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? A mí me quedó una duda cuando hablamos del procedimiento quirúrgico, neumonectomía, lobectomía, segmentectomía, que dijimos lo de vaciamiento ganglionar mediastinal para establecer pronóstico, estadificación. El vaciamiento ganglionar es, no llegué a escuchar si usted dijo que es homolateral a la resección del tumor o no, o escuché mal. Homolateral. No, sí. Ustedes recuerdan de anatomía que las pleuras están divididas. Es decir, tenemos pleura derecha, pleura izquierda, pleura vertebral, pleura visceral, mediastino en el medio, no se comunican, gracias a Dios. Si se comunicaran tendríamos un neumotórax bilateral, ¿no? Entonces, lo que se hace es la biopsia ganglionar, el mapeo
ganglionema mediastinal, lo pueden llamar como, o se la pueden escuchar con varios nombres, mapeo ganglionema mediastinal, biopsia, vaciamiento mediastinal, etcétera, de sacar los ganglios que están del lado operado. Es decir, tiene un tumor del lado derecho, se terminó la cirugía de resección del lóbulo, segmento, lo que sea, y ahí nos abocamos a buscar los ganglios de distintos escalones, que yo les mostré ahí los escalones. Esos ganglios, como dije, tienen número y los vamos sacando y los vamos enviando con separados. Y va ganglio 7, ganglio 8, ganglio 9, ganglio 3, ganglio 2, etcétera, hasta que nos podamos sacar. Tampoco nos vamos a ir a, si es derecho, a los subaórticos, ¿no? Porque ya estamos pasando del otro lado. Pero ya con eso tenemos un panorama de que hasta qué grado de invasión del lado ipsilateral ganglios están invadidos. Es decir, los ciliares seguro, pero ya cuando van subiendo los escalones nos vamos a dar cuenta si están o no invadidos. ¿Mm? Por eso el patólogo después nos informa, ganglio 5 libre de neoplasia, ganglio 6, ¿no? Todo eso nos va a servir para nosotros y para el oncólogo para ver planteo después, posterior, qué tipo de... Aparte, bueno, una cosa que no le nombré, porque es muy extenso, sino es, lo que se está usando hoy, es el PET, ¿no? Es decir, se hace una tomografía con depósitos positrones, es decir, con emisiones positrones, para buscar metástasis a distancia. Generalmente, uno lo puede ser pre o posquirúrgico. Posquirúrgico tiene más valor, porque sabemos si existe pequeños metástasis que no lo podemos diagnosticar con la tomografía computada, ¿no? En el cual el oncólogo va a tener un panorama mucho más amplio qué tipo de cóctel, ¿no? O qué tipo de drogas le va a utilizar, ¿no? Y si va a hacer quimioterapia, radioterapia. ¿Algún